A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para toda la cadena ECO, les damos la bienvenida nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora a los titulares de hoy con Laura Ribeiro. El cambio climático podría fundir el 3,5% de los depósitos de metano en océanos. Científicos proponen inyectar calcita en atmósfera ante calentamiento mundial. Usando satélites y supercomputadoras, los científicos de la NASA han recreado un año en la vida del dióxido de carbono. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El cambio climático podría fundir el 3,5% de los depósitos de metano en océanos. Investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra de Granada y la Universidad de Cambridge ha calculado que el 3,5% de los depósitos mundiales de hidrato de metano, ubicados debajo de los mares y océanos, podría empezar a fundirse antes del 2100 debido al cambio climático. Los resultados de esta investigación realizada a partir de simulaciones se publican en la revista Nature Communications. Según este trabajo, ese porcentaje de los depósitos mundiales de hidrato de metano, equivalente a unos 60.000 millones de toneladas de carbono, comenzarían a fundirse debido al cambio climático y el calentamiento de las aguas oceánicas. Un hecho que provocaría que se vertieran a la atmósfera toneladas de este potente gas invernadero. Y bien, amigos, como escucharon, la noticia dice en su título que el cambio climático podría, está hablando de futuro, fundir el 3,5% de los depósitos de metano. Esto por un lado. Además, la noticia deja claro que esto lo han hecho a través de simulaciones, como que en realidad los escapes aún no existen. También la noticia habla de un total de millones de toneladas de carbono que se encuentran debajo de los océanos en forma de hidrato, una cantidad de 60.000 millones de toneladas de carbono. Otro dato que no compartimos, después vamos a estar explicando el porqué. Después la noticia da una breve referencia de cómo se forma el metano, algo que muchas veces lo hemos hablado aquí, pero lo más insólito es lo que dice este científico del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, cuando dice: se debe entender mejor y analizar si existe un riesgo de que estos depósitos puedan fundirse con el cambio climático, lo que dejaría escapar al medio ambiente su metano, que es un potente gas invernadero. Esta declaración deja claro también que esto podría pasar en un futuro. Lo está diciendo Julian Cadwright del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Y bueno, y termina diciendo que de ahí la necesidad de seguir investigando antes de que sea demasiado tarde. Para los oyentes que nunca escucharon hablar del hidrato de metano, vamos a hacer nosotros una breve explicación de lo que significa y de lo que es. El hidrato de metano es como un hielo de color blanco que se encuentra en los fondos submarinos. Lo hemos explicado muchas veces. Se forma bajo 3 condiciones indispensables. La primera es que tiene que haber restos orgánicos en descomposición. La segunda es que tiene que haber un intenso frío. Y la tercera es que tiene que haber más de 50 atmósferas de presión.
Estas condiciones se dan justamente a más de 500 metros de profundidad en el mar. Los restos orgánicos, según la ciencia, provienen de los restos fósiles de los animales marinos. Para nosotros hay otro factor que se suma. Luego, el frío obviamente proviene de la poca llegada de energía solar y de las temperaturas lógicas que hay a más de 500 metros de profundidad en el mar, y las 50 o más atmósferas de presión se deben también a esa profundidad, ya que cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera de presión. A 500 metros tenemos 50 atmósferas, a 600 metros 60 y así sucesivamente. Estas tres condiciones, como decíamos, se dan ahí, a más de 500 metros de profundidad. Si le sumamos a la muerte de los animales marinos la cantidad de restos orgánicos provenientes de nuestras evacuaciones fisiológicas que van al mar, vamos a tener mucho más cantidad de componentes orgánicos en descomposición de lo que la propia naturaleza provee a través de la fauna marina. Quiere decir que hay unos 3.500 millones de toneladas de materia fecal que llegan al mar todos los días, cada uno de los días que vivimos. Y eso se va acumulando, no se disuelve, va llegando al fondo del mar debido a las presiones, se disuelve una parte muy pequeña y lo otro se convierte en hidrato de metano por estas tres condiciones que decíamos. Ahora bien, la noticia, como decíamos antes, deja entrever, o dice más bien claramente, que los escapes de metano podrían suceder más adelante, que en tal caso se podrían derretir un 3,5% de los 60.000 millones de toneladas que hay. Pero para nosotros, para la Fundación Códigos, no es así. Esto ya está sucediendo y esta noticia es del día 23 de septiembre del año 2008. La noticia se titula: millones de toneladas de metano salen a la superficie en el Ártico. Acá está hablando de presente, no de futuro, y esto es el año 2008. Científicos que viajan a bordo de un barco ruso afirman tener pruebas de que millones de toneladas de metano, un gas 20 veces más potente que el dióxido de carbono, desde el punto de vista del calentamiento atmosférico, está escapando a la atmósfera desde los fondos marinos del Ártico. La noticia sigue diciendo: depósitos masivos de metano encerrado bajo estos fondos marinos suben en forma de grandes burbujas a la superficie, fenómeno que coincide con el calentamiento del Ártico y la desaparición de los bloques de hielo de sus aguas, según informa en exclusiva el diario británico El Independiente. También dice: los depósitos de metano son importantes porque los investigadores creen que su emergencia ha sido responsable en épocas pasadas de rápidos aumentos de temperaturas, cambios climáticos bruscos e incluso de la extinción de muchas especies. Es cierto, la noticia sigue hablando de que, de que en un área de 30 millas cuadradas nada más, este barco ruso logró detectar 250 chimeneas de metano continuamente escapando. Estamos hablando del año 2008 y fíjense en que la otra noticia decía que posiblemente en un futuro, antes del año 2100, esto, que en el año 2008 ya era una realidad, podría suceder. Como les decía, es cierto, la comunidad científica piensa que inclusive la desaparición de los dinosaurios tuvo que ver con un gran escape de metano. En el año 2007 tuvimos 4 reuniones con científicos norteamericanos y en esas reuniones se hablaba justamente de la posibilidad de que el hidrato de metano comenzara a escapar. En aquel momento todavía no escapaba y particularmente un año después, en el año 2008, comienzan los escapes. Obviamente seguimos las conversaciones telefónicamente y uno de los comentarios que me hizo uno de los científicos era justamente que se pensaba esto mismo, ¿no? Que muchas especies podrían haber desaparecido por algún fenómeno similar. La cuestión es que los escapes de metano comenzaron en el año 2008 en el norte, en el Ártico, y en el año 2009 comenzaron en la Antártida. Hay pruebas, hay fotografías, hay videos, hay muchos científicos que lo vieron con sus propios ojos y han escrito sobre el tema,
como también Jay Swally, el glaciólogo número 1 de la NASA, en el año 2007, a finales del 2007, previó que probablemente justamente los escapes de metano comenzaran y esto podría llevar a un rápido derretimiento del Ártico debido a la reacción en cadena de este proceso, a lo que normalmente se llama un efecto dominó. Porque el gas de metano, como dice la noticia, es 20 veces más potente, en realidad son 23 veces más potente que el CO2 como agente de recalentamiento global, y esto hace que se caliente más la atmósfera, esto hace que se caliente más las aguas, esto hace que se derrita más rápido el hielo, que se derrita más rápido también el permafrost, que es la capa de sedimentos que está sobre el hidrato de metano en el fondo del mar, y esto hace que haya más escapes de metanos y así sucesivamente seguiría aumentando esto como una justamente reacción en cadena, como decíamos. Por eso, señoras y señores, queríamos mostrar esto, porque la realidad es que cómo puede ser que de una misma agencia de noticias haya una noticia que tiene unos pocos días que dice que en un futuro, antes de 2100, va a comenzar a suceder algo que ya en el año 2008 la misma agencia había publicado que había pruebas contundentes de científicos de que ya estaba sucediendo. Simplemente, señoras y señores, para que ustedes entiendan que no todo lo que escuchamos es cierto, ni todo lo que se habla en los medios es verdad. Estás escuchando una producción de la Fundación Códigos para concientizarnos. ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción del investigador Luis Ceguesa. Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Y vamos con Majo López a escuchar algunas de estas emisoras. Adelante, Majo. Radios de Uruguay, 1410 AM Libre Montevideo, Radio Libre 89.7 Montevideo, Brava FM de Punta del Este, Radio Maldonado, Radio RBC Piriápolis, FM Onda Marina Rocha, Ozono FM Salto, Radio Comunidad de San José, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata, San José, CXC 228 Ruta FM 93.5 San José, Radio Nueva Albesia 1490 Colonia, FM Libre 100.1 Tupambaé Cerro Largo, FM Infinito 102.3 Las Piedras Canelones, Radio General Artigas Toledo Canelones, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata San José, CW 137 AM 1370 Radio San Javier Río Negro. Vamos a la segunda noticia de hoy con Laura Rivero. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Científicos proponen inyectar calcita en atmósfera ante calentamiento mundial. Investigadores de Estados Unidos propusieron un nuevo método de geoingeniería solar que inyectaría calcita en los niveles superiores de la atmósfera para ayudar a combatir el calentamiento global y reparar la capa de ozono. La geoingeniería solar consiste en que los humanos incrementen de forma deliberada el reflejo de la luz solar de vuelta hacia el espacio, incluyendo enviar aerosoles de sulfato reflector de la luz a la estratosfera. Pero estos aerosoles de sulfato pueden implicar riesgos significativos, dado que pueden producir ácido sulfúrico en la estratosfera, lo que dañaría la capa de ozono, según el estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Science. En la investigación de geoingeniería solar, introducir ácido sulfúrico en la atmósfera ha sido hasta ahora la única idea que ha sido estudiada con seriedad, dijo David Cate, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los autores del estudio. Los investigadores ya han iniciado las pruebas con calcita en experimentos de laboratorio que imitan las condiciones en la atmósfera. Señoras y señores, nuevamente el ser humano tratando de remendar la rotura que ha hecho. Estamos hablando de seguir emitiendo gases a la atmósfera para tratar de recuperar lo que estamos perdiendo. Es increíble
cómo buscamos soluciones que realmente no son eficientes. Hay una propuesta de los científicos de Estados Unidos de hacer un nuevo método de geoingeniería solar, que se trata de inyectar calcita en los niveles superiores de la atmósfera. Esto es muy arriesgado, nosotros realmente no recomendamos llegar a este punto, ni a este ni a ninguno que se le parezca. O sea, agregar componentes a la atmósfera es realmente peligroso. Realmente, si el planeta hubiera necesitado que el ser humano intervenga para que exista la vida o para que funcione todo como tiene que estar, no hubiéramos llegado a estar nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros ocupamos la última hora del último día, ocupamos apenas el último momento, los últimos 15 minutos de este calendario, y todo funcionó perfectamente hasta que llegamos nosotros, los seres humanos, el virus de este planeta. Yo creo que antes de pensar en enviar gases a la atmósfera para tratar de reponer el daño que estamos haciendo, tendríamos que repensar de dónde proviene el daño y tratar de evitarlo. Creo que esa es la solución más sensata y más inteligente que podemos tener. Sabemos que hay gases que perjudican a la capa de ozono. Pues bien, no hay que fabricarlos más. Si hay intereses, que los intereses esperen, obviamente. El planeta no puede esperar. Si sabemos que los motores de combustión interna consumen oxígeno a gran escala y esto debilita el gran reservorio que es nuestra capa de ozono, bueno, entonces busquemos otra tecnología limpia, moderna, como puede ser la tecnología eléctrica, y suplantemos los motores de combustión de nuestros vehículos por motores eléctricos. Si las grandes corporaciones del petróleo o las grandes automotrices muy ligadas también al petróleo no quieren todavía llegar a esta tecnología masivamente, bueno, obviamente es por una cuestión de intereses, pero nosotros como fundación decimos, no hay interés más importante que el interés de la vida y el interés de poder vivir en forma sana, como tiene que ser. El planeta está totalmente contaminado por varias razones, no solamente por los vehículos de combustión, pero en cuanto al cambio climático y al calentamiento global, los motores de combustión y el transporte en general ha provocado casi el 70% del problema. No busquemos en echar más gases a la atmósfera para tapar el daño que estamos haciendo o tratar de recuperar una capa de ozono que sigue estando peor porque para nada se está recuperando. Busquemos sí cambiar la tecnología de los vehículos, que ya la tenemos, ya existe y ya se ha superado en todo sentido. Hoy podemos tener autonomías hasta de 600 kilómetros con una sola carga de baterías. Señores y señores, hemos llegado a un momento que hay que tomar la decisión y no esperar más. Si hay alguien que tiene que esperar, son los intereses. Visita el fabuloso Hotel Club del Lago en Punta del Este, Uruguay, y disfruta de 10 canchas de tenis, una de las mejores canchas de golf de Latinoamérica, 2 piscinas, una exterior con wet bar e isla y una climatizada. Además, un espectacular spa y el inigualable entorno de la Laguna del Sauce. Reservas al 42 57 74 44 o en www.hoteldellago.com.uy. Estás escuchando una producción de la Fundación Códigos para concientizarnos. ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción del investigador Luis Cegueza. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Usando satélites y supercomputadoras, los científicos de la NASA han recreado un año en la vida del dióxido de carbono. Está claro que el dióxido de carbono está cambiando el clima, y ahora sabemos cómo se mueve a través de la atmósfera gracias a los científicos de la NASA, los satélites y las supercomputadoras. Esto incluye el aumento y la caída estacional que ha sido bien documentado en el observatorio Mauna Loa de Hawái a través de la icónica curva Killing, que ya el crecimiento de las plantas del hemisferio norte en el verano ayuda a secuestrar el carbono. La nueva visualización va mucho más allá de ese gráfico en 2D de un lugar. Muestra cómo el dióxido de carbono se mueve y cambia a diferentes alturas en la atmósfera. Los datos son cortesía del satélite de la NASA OCO2, que ha estado tomando cerca de 100.000 mediciones de dióxido de carbono al día desde que entró en línea en septiembre de 2014.
El satélite es el primero de su tipo en medir las fuentes y sumideros de dióxido de carbono desde el espacio. Esto significa que puede mostrar de dónde proviene la contaminación de carbono y qué cantidad está siendo absorbida por los océanos y los bosques, además de cuánta permanece en la atmósfera. Combinando esos datos con los modelos meteorológicos que ejecutan las supercomputadoras de la NASA, obtenemos una de las visiones más profundas del dióxido de carbono alrededor del planeta. Estamos tratando de construir las herramientas necesarias para proporcionar una imagen precisa de lo que está sucediendo en la atmósfera y traducir eso a otra imagen precisa de lo que está pasando en el flujo, declaró en un comunicado de prensa Leslie Ott, científica del ciclo de carbono de la NASA, que trabaja en los datos del CO2. Entender las fuentes de la contaminación de carbono es importante para las negociaciones del clima, así como para los planes regionales para saber cómo reducirla. Determinar dónde se está absorbiendo el dióxido de carbono es igualmente importante. Con el dióxido de carbono pasando hitos cruciales este año y con la escasa probabilidad de que disminuya en un futuro muy cercano, estos esfuerzos serán todavía más importantes para determinar qué es lo que le espera a nuestro planeta. Bueno, felizmente tenemos noticia de este satélite OCO número 2. OCO significa Observatorio de Carbono Orbital, por sus siglas en inglés, y como ven es el número 2, que está dando datos muy precisos, inclusive en 3D, de dónde se encuentra el CO2 y qué es lo que hace el CO2 en combinación con los vientos y el giro de la Tierra. Pero es número 2 porque el número 1 en el año 2009 se perdió. En este programa ¿Por qué lo hiciste?, que ya estaba al aire, hablamos un par de veces de este fenómeno increíble que sucedió en ese año. El cohete Taurus 11 había partido a las 9:55 GMT en California, llevando a bordo el satélite OCO 1. Increíblemente, por una razón que hasta el día de hoy no se conoce, se cae el satélite mientras este Taurus va subiendo, se pierde y se pierden obviamente $273 millones de inversión, 2 años de trabajo y obviamente un tiempo bastante prolongado después para volver a fabricar otro, ¿no? En aquel momento lo comentamos y lo volvemos a decir, es como decir, bueno, yo iba con mi casa rodante y la perdí en el camino. Es inexplicable cómo un proyecto de este tipo, que costó casi $250 millones, y como decíamos, 2 años de trabajo de varios científicos, no solamente en Estados Unidos, se puede desprender de un cohete. Es algo increíble, es algo que no tiene explicación, y en aquel momento obviamente se pensó inclusive en una mano negra, y es lógico obviamente pensar en esto cuando hasta el día de hoy todavía no hay una explicación. Pero la verdad es que hoy el satélite OCO 2 ya está en órbita, ya está dando información muy precisa y muy importante, que esperemos que esta información llegue a todos los científicos especializados en el tema y que sirva obviamente a toda la humanidad y también a los animales y todos los seres vivos para ir mejorando cada vez más nuestro accionar en el planeta. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste?, a Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer
a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.